que va a estar bien poblada, digamos. Hasta el día sábado tenemos una buena cantidad de charlas, así que muchas gracias. Una buena cantidad de charlas, así que muchas gracias a todos por el interés en participar y, por supuesto, presentar. Y en nuestra primera charla tenemos a David Plaza, de la Universidad de Talca, que nos va a presentar y nos va a conversar sobre bases precanónicas para álgebra de Hecke. Al fin, muchas gracias, David, por aceptar la invitación y adelante. Ya. Gracias, Daniel y Sebastián, por la invitación, por la presentación. Entonces, como decía Daniel, el título de la charla es Bases precanónicas para álgebras de Hecke afín. Y este es un trabajo en conjunto con Nicolás Libedinsky y Leonardo Patin. Ok, entonces la charla tiene 3 secciones. Voy a comenzar definiendo lo que es la base de Kashtan y Lustig para un álgebra de Hecke. Para hacer esto, necesito primero recordar lo que es un sistema de Coxeter, que no es más que un par, W,S, donde W es un grupo y S es un conjunto finito que son los generadores del grupo, y W admite una presentación especial, ya eso es lo importante. Y las relaciones aquí son todas de este estilo, SI, SJ a la MIJ igual a la identidad. ¿Ya? Hay ciertas restricciones aquí sobre los enteros M y J, que también podría ser infinito para indicar que no hay relación entre SI y SJ, ¿ya? Pero lo importante es recordar que necesitamos una presentación de este estilo para decir que algo es un sistema de Coxeter. Y un sistema de Coxeter viene equipado con un orden, el orden de Bruhat, y una función de largo que la denotamos por L. El ejemplo clásico de un sistema de Coxeter es el grupo simétrico, ¿ya? Y la presentación especial en este caso es la dada por cuyos generadores son las reflexiones simples, SI, que permuta el I con el I más 1. Entonces estos serían los generadores, y las relaciones serían de este estilo, que son exactamente lo mismo que vemos acá. ¿Ya? Entonces cualquier grupo que admita una presentación de este estilo va a ser un grupo de Coxeter. Y a cualquier grupo de Coxeter le podemos asociar un álgebra de Hecke, que es la ZB a la menos 1 álgebra, que la vamos a denotar por H, y que está presentada por generadores y relaciones. Los generadores son los HS con un S por cada generador del grupo, con un HS por cada generador del grupo, y tenemos 2 tipos de relaciones, las relaciones cuadráticas y las relaciones de trenza. Y estos MST que aparecen aquí indican cuántos factores hay a cada lado, y son los mismos que aparecían en la presentación del grupo. Entonces queremos nuestro objetivo es definir la base de Kashtan-Lustig para el álgebra de Hecke, pero para eso antes tenemos que definir otra base, que es la base estándar, y esta base se define así. Fijamos un X en W y una expresión reducida para X, cualquiera. Entonces definimos H sub X como este producto que se obtiene reemplazando los generadores del grupo por los generadores del álgebra. Y ese elemento Hx vive en el álgebra de Hecke, y si juntamos todos los elementos en un conjunto, entonces este conjunto es una base del álgebra de Hecke y es lo que se llama la base estándar del álgebra de Hecke. Y es importante para nosotros lo que viene que los HW sean invertibles, ¿ya? Y es importante porque para definir la base de Kashtan-Lustig, primero tenemos que definir una aplicación que va del álgebra de Hecke en el álgebra de Hecke, y es la única aplicación que es Z lineal y que satisface estas 2 condiciones. Y aquí vemos que en esta parte necesitamos invertir en el grupo, pero también necesitamos invertir en el álgebra. Entonces por eso es lo que decía que es importante saber a priori que los elementos de la base estándar son invertibles. Entonces, en el año 79, Kashtan y Lustig construyeron una nueva base, obviamente la base de Kashtan y Lustig, y su construcción es como sigue. Ellos dijeron que para cualquier W en W, en un grupo de Coxeter, existe un único elemento, H barra W, determinado por estas 2 condiciones. Primero, que el elemento sea invariante bajo la acción de esta aplicación D, y segundo, que cuando lo escribamos este elemento en términos de la base estándar, tengamos una descomposición triangular, y además que los coeficientes que aparezcan en esta escritura pertenezcan a B, Z de B. O sea, son polinomios en B sin coeficiente constante. Y bueno, por la condición 2 no es difícil darse cuenta que estos elementos
si los junto todos, los H barra W con W corriendo en W, eso va a ser una base de H y es la base de Kasten-Lustig, que es como el objeto principal de estudio de esta charla. Entonces, el problema general, digamos, es entender los elementos de esta base, ¿ya? Y cuando uno dice, quiero entender algo, no es claro cuál es la respuesta, ¿ya? Uno, en este caso, más o menos, la respuesta es que Carson y Lustig definieron un algoritmo para calcular los elementos de su base. El problema es que el algoritmo es recursivo, ¿ya? Entonces, y toma mucho tiempo, ¿ya? O sea, elementos de largo más o menos grande, ¿ya? Son muy difíciles de calcular y no tenemos un acceso directo a los elementos. Entonces, la respuesta a entender estos elementos es encontrar una manera directa y no recursiva de calcular estos elementos de la base, ¿ya? Entonces, ese problema es demasiado difícil, ¿ya? No estamos preparados para resolverlo todavía, en general, ya, o sea, para cualquier sistema de Coxeter y todos los elementos que están dentro del sistema, es súper difícil, así que la idea es centrarse en grupos que sean más accesibles. En este caso, me voy a concentrar en los grupos de Weyl afines. Entonces, para definir un grupo de Weyl afín, yo necesito primero fijar un sistema de raíces sobre un espacio vectorial E, que es un espacio vectorial real, con un producto interno. Y a este sistema de raíces le asociamos un conjunto de raíces positivas, un conjunto de raíces simples, un conjunto de pesos, un conjunto de pesos dominantes, un grupo de Weyl asociado a este sistema de raíces y un grupo de Weyl afín asociado al sistema de raíces. ¿Ya? Si alguien no sabe lo que es un sistema de raíces, voy a dar un ejemplo más adelante. ¿Ya? Todos estos conceptos son estándar bien de la teoría de Lie. La gente que ha pasado un curso de teoría de Lie debe conocer o recordar algo de esto. Esta notación es la única que no es estándar, el conjunto phi mayor o igual a i, que son todos los beta, raíces positivas, cuya altura es más grande o igual que i. En este caso, la altura se define, si beta lo escribo como combinación lineal de las raíces simples, entonces la altura es simplemente sumar los enteros que aparecen en esta combinación lineal. Ok, entonces había dicho que tenía un ejemplo y mi ejemplo es el sistema de raíces de tipo AN. En este caso, el espacio donde viven las raíces, vamos a considerar el espacio E formado por todos los vectores cuyas coordenadas suman 0. ¿Ya? Este es un subespacio de Rn más 1. Tengo que correrme una coordenada. Obviamente este espacio tiene dimensión n. Y aquí las raíces, el conjunto de raíces phi, van a ser los vectores EI menos EJ, donde EI, como es usual, denota al vector de la base canónica, al iésimo vector de la base canónica. Las raíces positivas van a ser los EI menos EJ, pero con I menor que J. ¿Ya? Las raíces simples van a ser, las voy a llamar alfa I, y van a ser las que son de la forma EI menos EI más 1. El grupo de Weyl asociado a este sistema de raíces va a ser el grupo generado por las reflexiones en los hiperplanos de esta forma, o sea, los hiperplanos ortogonales a las raíces. Aquí alfa denota una raíz en el sistema phi. Y el grupo afín asociado a este sistema de raíces va a ser el grupo generado por las reflexiones en estos hiperplanos. ¿Ya? O sea, lo único que es claro de aquí es que WF es un subgrupo de WA. ¿Ya? Y bueno, y también tenemos nuestro X, que era nuestro conjunto de pesos, que viene determinado por estas condiciones, y nuestros pesos dominantes, que lo único que cambia desde los pesos a los pesos dominantes es que aquí ponemos Z y aquí ponemos N. Pero hay una manera alternativa de definir los pesos, que en este caso es bien sencilla, considerando pesos fundamentales. ¿Ya? Entonces definimos estos vectores, omega 1, omega 2 hasta omega n, lo definimos por esta condición de aquí, ¿ya? Y entonces nuestros pesos van a ser simplemente combinaciones lineales enteras de los pesos fundamentales, y los pesos dominantes van a ser combinaciones lineales enteras positivas de estos pesos fundamentales, ¿ya? Tampoco que quede tan claro que es un sistema de raíces, ya no lo he visto antes, pero tengo un ejemplo más chico aún, ¿ya? Por si aún no se entiende, tengo el ejemplo A2, ya que es prácticamente, bueno, hay más ejemplos en 2 dimensiones, pero este es el más sencillo, los otros ya no los podemos dibujar. Entonces aquí en este sistema tengo 6 raíces. Aquí estoy pensando que este es el origen. Tengo 6 raíces, mis raíces simples son alfa 1, alfa 2, las raíces positivas son las simples más alfa 1 más alfa 2,
que es la raíz más alta. Las otras se llaman raíces negativas. Aquí dibujé los pesos fundamentales, omega 1, omega 2, y los hiperplanos que pasan por, que son ortogonales a las raíces, aquí tenemos 3, ¿ya? Y estos son los que generan el grupo de Weyl. ¿Qué más? Bueno, ahí hice un zoom out para dibujar más cosas. Los puntos que estoy dibujando ahí son los pesos, ¿ya? Que eran combinaciones lineales enteras de los pesos fundamentales omega 1 y omega 2, y los pesos dominantes van a ser los que viven en esta región, ¿ya? Combinaciones lineales enteras, pero positivas de los pesos fundamentales. Entonces, teníamos un grupo de Weyl y un grupo de Weyl afín. El grupo de Weyl afín es el generado por las reflexiones en todas estas líneas, ¿ya? Un montón de infinitas líneas, ¿ya? Y en este punto no es tan claro que esto sea un sistema de Coxeter, ¿ya? Porque para hacer un sistema de Coxeter necesito tener una presentación especial. Pero aquí este grupo pareciera ser gigante. Bueno, es infinito, de hecho, pero no necesito considerar todos los hiperplanos para generar todo el grupo, ¿ya? En particular, ya, estos hiperplanos dividen al plano en triángulos, y yo voy a considerar un triángulo especial, que es este triángulo en amarillo, al cual vamos a llamar la alcoba fundamental. Y esta alcoba fundamental se define por ciertas inecuaciones, y entonces, en lugar de considerar todos los hiperplanos, solo vamos a considerar los hiperplanos que soportan una cara de este triángulo que llamamos alcoba fundamental, ¿ya? Y vamos a llamar S1 a la reflexión, vamos a llamar S0, S1 y S2 a las reflexiones con respecto a esos hiperplanos. Y lo bueno de esto es que me basta con estas 3 reflexiones para generar todo el grupo, ¿ya? Y aquí, con y además tenemos esta presentación, que aquí sí se ve claramente que esto es un sistema de Coxeter, ¿ya? Bueno, eso se puede hacer en general para cualquier sistema de raíces, ¿ya? Ok, aquí la cosa es que cada triángulo va a representar un elemento del grupo. O sea, hay una biyección entre cada triángulo y un elemento del grupo de Weyl afín. En particular nos interesa este triángulo en rosado que representa en este caso, este es el elemento S1, S2, S1. ¿Y cuál es la gracia de este elemento? Es que es el elemento más largo en el grupo de Weyl. El grupo de Weyl siempre es finito, ¿ya? Y siempre tiene un elemento que es el más largo. Entonces, este elemento, S1, S2, S1, va a ser importante porque queremos considerar este elemento y además todas sus traslaciones por vectores que son pesos dominantes, ¿ya? Recuerden que los pesos dominantes vivían en este cono, y tomo el elemento más largo y lo desplazo solo usando vectores que son pesos dominantes. Y entonces, en general tenemos que, o sea, en general me refiero a cualquier grupo de Weyl afín, tenemos una aplicación que manda pesos dominantes a elementos del grupo afín, ¿ya? Una aplicación θ. Y nuestro objetivo entonces va a ser entender los elementos de la base de Carsten-Lustig asociados a estos elementos θ lambda, ¿ya? Pero los vamos a anotar simplemente por h barra lambda. O sea, estos son los elementos de la base de Carsten-Lustig indexados por pesos dominantes, a los que me refería en esto de acá. Y entonces, en general, como decía, entender los elementos de la base de Carsten-Lustig es difícil, pero para estos elementos específicos que están dentro de estos grupos de Weyl afín, parece ser más sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la descomposición atómica. Entonces, ¿qué es la descomposición atómica? Bueno, primero tengo que definir estos elementos n. Para cualquier elemento del grupo de Weyl afín, defino nx como esta suma, ¿ya? Estos elementos son elementos de la base estándar, y aquí la suma corre sobre todos los i menores o iguales a x. Y para un peso dominante, lambda, definimos n lambda como n teta lambda. Y entonces la descomposición atómica nos dice que los elementos de la base de Carsten-Lustig asociados a un peso dominante se pueden escribir como una combinación lineal de los elementos n indexados por pesos dominantes. Pero aquí el mu y lambda son pesos, así que no pueden ordenarse con el orden de Brujas, sino que se ordenan con el orden de dominancia, que está definido de esta manera, ¿ya? Y entonces, volviendo atrás, cuando decíamos, ¿qué es entender los polinomios de Carsten-Lustig? En este contexto, para nosotros va a ser entender estos polinomios. ¿Qué son estos polinomios? ¿Ya? Estos R lambda mu Q.
que hacen que escriben al Kasteln-Lustig en términos de n. Y estos polinomios los llamamos los polinomios atómicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de estos polinomios? Por ejemplo, en tipo A, sabemos que ellos tienen coeficientes positivos. Ya eso lo probó primero Lascaux, después, unos años más tarde, Chimosono, y el año pasado Lennard y Lecouby dieron otra demostración de este resultado. Aquí ahora tenemos un ejemplo por Libedinsky y Pátimo encontraron explícitamente la descomposición en tipo A2. ¿Ya? Recuerden que la descomposición atómica es escriba un Kasteln-Lustig en términos de n's. ¿Ya? Encontraron explícitamente y es súper sencilla en este caso. Y este fue el punto de partida para nuestro trabajo. ¿Ya? Obviamente si tenían A2, entonces pensemos qué pasa en A3. ¿Ya? Calculamos en A3 y encontramos también la descomposición explícita en A3. Bueno, y una vez que resolvimos esto dijimos ya, pasemos a A4. Pasamos a 4 y a pesar de que tenemos un programa que calcula más o menos rápido los polinomios atómicos, no pudimos encontrar ningún patrón en esos polinomios. ¿Ya? Entonces, bueno, después de llorar un rato, dijimos ya, si no podemos con la descomposición atómica, ¿qué pasa si pensamos al revés? En la descomposición antiatómica. ¿Ya? O sea, escribir un n en términos de Kasteln-Lustig. Y ahí sí que lo pudimos hacer, ¿ya? Pero antes de introducir el teorema, que nos dice cómo es la descomposición antiatómica, necesito un poco de tecnicismo, ¿ya? Primero, ρ va a denotar la mitad de la suma de las raíces positivas, y para lambda, un peso cualquiera, vamos a decir que este peso es regular si no hay reflexión en el grupo de Weil que fija a lambda más ρ. Y si lambda es regular, vamos a definir W lambda en el grupo de Weil como el único elemento tal que W lambda dot lambda es un peso dominante. Y dot aquí denota la acción punto que está definida por esta ecuación. Ya, todos estos conceptos igual son más o menos clásicos en teoría de Lie, pero me imagino que quizás la mayoría no los conoce, ¿ya? Por eso estoy dando las definiciones. Y finalmente definimos un elemento h barra lambda tilde de esta manera. Si es regular, vale un múltiplo aquí de este Kasteln-Lustig. Si es singular, o sea, si no es regular, lo declaramos como cero. Y con esta definición podemos expresar nuestra descomposición antiatómica. Y que esta descomposición vale para todo grupo de Weil afín y para todo lambda peso dominante. Entonces, más allá de la fórmula en sí, ¿ya? Que es la descomposición antiatómica, ya escribimos cualquier n en términos de Kasteln-Lustig, lo que quiero que nos fijemos es que esta suma corre sobre todos los subconjuntos del conjunto phi mayor o igual a 2, ¿ya? Donde phi mayor o igual a 2 eran los elementos de altura más grande o igual a 2. Y motivado en parte por esto, dijimos, bueno, definamos los elementos n lambda i para un i mayor o igual a 2, donde este elemento es lo mismo que aparecía en el teorema, salvo que cambiamos el 2 por un i arbitrario. ¿Ya? Entonces, hacemos esta definición y bueno, hay dos cosas que son inmediatas aquí. Primero, que el n lambda en este contexto va a ser simplemente n lambda 2, porque sería colocar un 2 acá y ocupamos el teorema que teníamos en el slide anterior. Y la otra cosa es que estos n lambda m se estabilizan a cierto punto, donde m es la altura de la raíz más alta en phi. ¿Ya? Y esto es claro porque si m es la altura de la raíz más alta, y por ejemplo trato de poner aquí m más 1, ya no hay raíces de más altura. Entonces este conjunto pasa a ser el conjunto vacío, esta suma se reduce a un término, y ese término es simplemente esto. Por eso después, hasta cierto punto, se estabilizan en este Kasteln-Lustig. Entonces, la situación que tenemos es más o menos así. La descomposición atómica nos decía, tome un Kasteln-Lustig y escríbalo como combinación lineal de n's. Y fracasamos rotundamente en A4. Así que ya no te hasta llegar acá. Ok, entonces dijimos esto, lo tiramos al computador y vimos algo que pasa poco, y cuando pasa siempre es interesante. Los polinomios en esta descomposición, digamos, en estas descomposiciones paso a paso, parecen ser positivos, ¿ya? Esa es nuestra conjetura principal, ¿ya? Parecen ser positivos.
Bueno, y aparte de que nos salió en varios casos que era positivo, en varios chequeamos un montón, ya al menos todo lo que nos permitía nuestro programa, tenemos un par de evidencias en favor de esta conjetura. Primero, es que si I vive en este rango, ¿ya? Es más grande que n medios más 1 y más chico que n, entonces nosotros encontramos la descomposición paso a paso explícitamente, ¿ya? O sea, sabemos exactamente cómo se escribe un ni más 1 en términos de los ni's. Y aparte, no solo eso, ¿ya? Los coeficientes, que son estos polinomios de aquí, son solo monomios, ¿ya? Solo monomios. Es lo más fácil que uno podría esperar es que los polinomios fuesen monomios. En general esto no va a ser así, ¿ya? Si I no vive en este rango, pueden aparecer otros polinomios. Pero aún así, con la evidencia que tenemos, sabemos que esos polinomios son muy sencillos, ¿ya? Y la otra evidencia, que es de otra naturaleza, es que también probamos que la conjetura es cierta en tipo A3 y en tipo A4. Ya donde habíamos fracasado con la descomposición directa, ahora sí pudimos ir paso a paso y encontramos la descomposición. Entonces, para terminar, lo único que quería decir era que esta conjetura es una conjetura acerca de positividad, ¿ya? Y hay distintas maneras de resolver una conjetura de positividad, ¿ya? Por ejemplo, uno podría tomar estos polinomios y reinterpretarlos como la dimensión graduada de algún Ohm space en alguna categoría. Pero eso, aparte de ser complicado, no nos dice cómo calcular los polinomios, ¿ya? Entonces, en este caso, con la evidencia que tenemos gracias a nuestro programa, nosotros creemos, no sé si tan firmemente, pero creemos al menos que estos, realmente uno va a poder probar esta conjetura de la manera más fuerte posible, y que es, en este caso, un estamento de positividad. La manera más fuerte de probarlo es encontrando una interpretación combinatoria para estos polinomios, ¿ya? O sea, decir que estos polinomios cuentan algo, ¿ya? Y obviamente como cuentan algo van a tener coeficientes positivos. Bueno, y eso era lo que le quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David. Ahí ya empezamos a ver las reacciones, unos aplausos. Eh, muchas gracias. ¿Tenemos un tiempo para preguntas? Si alguien tiene preguntas, el micrófono está abierto. No hay necesidad, aquí lo pueden desmutear fácilmente. Si no, yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijiste al final, respecto a la interpretación combinatorial de estos coeficientes. Según lo que entendí, los casos para n bajo, digamos, estaban como más o menos entendidos. ¿Desde ahí tienen alguna interpretación combinatorial para los casos más accesibles, digamos? Sí, sí, no. De hecho, o sea, sabemos más o menos cuáles son los objetos que van a contar esto. Esto es como, digamos que el R lambda mu I va a estar contado por, a ver, cuando uno tiene lambda menos mu, la idea es escribir esto como combinación lineal de raíces, digamos, pero no solo de raíces simples, ya de raíces positivas, ¿ya? Y si considero todas las raíces positivas, no son linealmente independientes, entonces puedo tener un montón de combinaciones lineales, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay un subconjunto de este conjunto de combinaciones lineales que cuenta estos polinomios, ¿ya? El problema es que no sabemos exactamente cuáles hay que considerar y cuáles no, pero sabemos que por ahí está la solución. Perfecto, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. David, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola, María. La pregunta es que si tienen idea de poder reproducir una cosa así en términos de la prebase canónica para las paredes. Eh, ¿Sí o no? ya. O sea, no te quiero prender fuego, digamos. No.
Recuerda que tú hablas después. Sí. No, realmente no. Lo que Karina se refiere son estas partes de aquí. Recuerden que todos los elementos que consideramos eran estos tipos de acá. Ya, solo eso. Los demás no tenemos idea de qué es lo que pasa. Las paredes son lo peor. Digamos, esto que estoy rayando aquí, los triángulos que están aquí, son lo más nefasto que existe. ¿Ya? Entonces ahí no tenemos idea de qué es lo que pasa en los análogos para tipo N. Y no creo que se pueda extender fácilmente. Genial, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no, creo que le podemos dar las gracias nuevamente a David por su charla. Gracias, Daniel. Y esperamos un poco para la charla o sea, creo que ahora empezamos con Karina, ¿sí? Quizás podemos hacer las gestiones técnicas correspondientes. Ahí, no sé, Y nombré a Karina coanfitriona. Ahí me uní sesión con la tablet. ¿Soy anfitriona en ambas? Te nombro luego. Gracias. Ok. Ok, sí estoy, me parece ahora como anfitriona, así que ahí comparto pantalla. Karina, esta sesión, o sea, esta charla, ¿te parece bien si la grabamos? O Sí, por supuesto. no hay problema, perfecto. Ahí sí, estamos. Tenía que decir, tú ves el reloj, entonces lo voy a dar. Vamos a esperar el minutito, ¿no? A las 45 vamos a ser bien puntuales. Perfecto. Entonces continuamos con nuestra segunda charla de esta sesión. Un agrado entonces presentar a Karina Battistelli de la Universidad de Chile con una charla titulada Cast-and-Lustig Polynomial for B2, no sé, tilde. Perfecto. Gracias, Karina. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por venir y a los organizadores también por la invitación a dar la charla. Como bien dice Daniel, esta charla es acerca de los polinomios de Cast-and-Lustig para el grupo de Weyl afín de tipo B2 tilde. Vamos a empezar entonces con un breve repaso histórico, muy breve, de lo que se sabe. Ya David nos estuvo contando un poco acerca de esto, así que no nos vamos a detener demasiado. Luego vamos a pasar a ver las definiciones y las herramientas que vamos a usar el día de hoy. Esto está lejos de ser todo lo que usamos, así que más que bienvenidas son las preguntas y los comentarios, sea por medio de prender el micrófono o por el chat, como se sientan más cómodos, y ya después vamos a entrar en las fórmulas en sí y cómo las conseguimos para la base de Cast-and-Lustig en las tres regiones que vamos a tener. Como bien nos contaba David, estos polinomios fueron definidos en 1979. En
la teoría de representaciones son muy importantes porque, por ejemplo, esto también que nos estaba contando David, que si uno tiene una álgebra de Lie compleja semisimple, se la puede pensar en términos de la geometría o en términos de el álgebra, estudiando las variedades de Schubert o las representaciones de peso máximo. Y estos polinomios de Karlstadt-Lustig aparecen en ambos contextos, entonces funcionan como una especie de puente, entonces son muy importantes. Sin embargo, son muy difíciles de abordar en términos de encontrar las fórmulas explícitas. En particular, en los grupos infinitos se conocen muy pocos casos. El tipo A1 tilde se conoce prácticamente desde el principio. El tipo A2 tilde, recién Libedinsky y Pátimo pudieron encontrar fórmulas explícitas para toda la región el año pasado, 2020. Y en AN tilde, recién nos acaba de contar un poco David acerca de una región que es la región grande, digamos. En particular, sabemos que para el tipo B2 tilde tenemos que esperar que eso sea particularmente más difícil porque el W grafo no es localmente finito. Lo que esto significa en nuestra vida es que va a ser un poco más difícil de conseguir las fórmulas. Empezamos un poco entonces con las definiciones de nuestro caso. Vamos a tener el álgebra de Weyl de tipo afín, de tipo B2 tilde, es un grupo de Coxeter que está generado por las involuciones S1, S2 y S0, con las relaciones que podemos ver pintaditas. Están pintaditas para un motivo especial que vamos a ver en un ratito. Vamos a denotar a la longitud y al orden de Brouet como siempre, y podemos pasar entonces a la definición de la álgebra de Hecke, que también me facilitó un poco el trabajo, David, al contar un poco esto hace unos minutos. Esta álgebra de Hecke es una álgebra sobre el anillo de polinomios de Laurent de b y b a la menos 1, y va a tener un generador por cada involución que tenga el grupo de Weyl. Y además, entre ellas van a verificar las mismas relaciones que verifica el grupo de Weyl. Además, si tenemos una expresión reducida, podemos escribir H de W como el producto de los generadores con el orden correspondiente que aparezcan en la expresión reducida de W. Este conjunto va a formar una base que, como nos contaba David, es la base estándar, pero no es la única que nos importa. Para definir la segunda tenemos esta involución y llamamos a un elemento que es invariante bajo esta involución, lo llamamos autodual. Entonces tenemos la segunda base, que es la base de Karlstadt-Lustig, y acá los elementos están unívocamente determinados por dos condiciones. La primera es que son autoduales, y la segunda es esta condición de que tiene que tener esta pinta, la fórmula. Es decir, nos vamos a concentrar en los elementos que son estrictamente menores a W, y vamos a tener un elemento de la base estándar por cada uno, multiplicado por este polinomio que es el famoso polinomio de Karlstadt-Lustig. La última definición que vamos a ver por ahora es esta de los NW, que son los mismos de la charla de David. Y acá lo que tenemos que prestar atención son los elementos que aparecen, que son todos los que son menores o iguales a W, para cualquier W del grupo de Weyl. ¿Cuáles son las ideas que vamos a usar nosotros a la hora de las pruebas de nuestras fórmulas? La primera idea es esta fórmula recursiva. Esta fórmula nos dice que si nosotros pudimos encontrar la fórmula de la base de Karlstadt-Lustig para un elemento W, podemos encontrar entonces la de WS. Y lo que tenemos que hacer es mirar quiénes son estos mu, básicamente. Y estos mu son los coeficientes de b del polinomio correspondiente de Karlstadt-Lustig. Pero lo que esto nos dice básicamente es que podemos encontrar el elemento siguiente a partir de uno que ya tenemos. Es esto que también genera el mismo conflicto de dificultad. El segundo tipo de prueba es el que a mí me gusta más, que es el de autodualidad. Y acá usamos el hecho de que la base de Karlstadt-Lustig tenía estas dos condiciones. La primera es este tipo de fórmula y la segunda es que es autodual. Es decir, que si yo encuentro un elemento de la álgebra de Hecke que tenga una fórmula que se parezca a esto,
me basta con verificar que es autodual para que no le quede otra que ser un elemento de la base de Castaing-Lustig, porque ahí verifica las dos condiciones. La última herramienta que voy a contar es la realización geométrica de este grupo, como el grupo de transformaciones isométricas en el plano que están generadas por las reflexiones de los lados de los triángulos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada lado del triángulo va a tener un color y cada uno de esos colores va a ser uno de los colores de las involuciones. Y puedo identificar a un elemento del grupo de Weyl, por ejemplo, suponemos que tenemos un elemento con una expresión de este estilo, no necesita ser reducida, y podemos identificar a este elemento del grupo de Weyl con un triángulo de este plano, y lo que vamos a hacer es empezar con el triángulo identidad e ir moviéndonos por las paredes de los colores que corresponden a las involuciones que van apareciendo en la expresión reducida. Entonces vamos a identificar a un elemento del grupo con el triángulo al que llegamos, cruzando las paredes correspondientes. También podemos ver acá que en realidad, de la misma manera que con AN, también se divide este plano en varias regiones. Vamos a tener 3 regiones y nos va a pasar lo mismo que contaba recién David, que es que cuanto más grande es la región, más fácil es encontrar las fórmulas. Es decir, vamos a tener una región que es la región grande. Esto está compuesto por estas 8 componentes conexas que estoy marcando. Esta la llamamos la Big Region. Después tenemos la Thick Region, que son las paredes norte, sur, este y oeste. Esas son un poco más difíciles, pero todavía son manejables. Y después tenemos la pared sudoeste, sudeste, noroeste y noreste, que obviamente las dije todas en el orden equivocado, porque todavía no sé cuál es el este y cuál es el oeste. Y vamos a ver ahora cómo manejamos cada cosa. Primero vamos a empezar con la Big Region, la que es la más fácil. Entonces, de la misma manera que con AN, nosotros vamos a tener estos elementos θ. Los elementos θ van a ser los triángulos que tienen esta pinta y también son las combinaciones lineales positivas de los pesos fundamentales. Entonces, vamos a tener las 8 componentes conexas y yo me voy a quedar con una que va a ser nuestra región favorita, que es C. Y con esa vamos a trabajar al principio y después vamos a ver qué pasa con las otras regiones. Entonces, cada elemento, cada triángulo de la pinta que hay arriba va a ser un θ. Entonces, esto va a ser θ 0, 0, θ 1, 0, θ 2, 0, este va a ser θ 0, 1, θ 0, 2, esto va a ser θ 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si se fijan bien, con esto no cubrimos toda la región. Eso pasa porque cada θ tiene 3 amigos. Tiene su mejor amigo, tiene su segundo mejor amigo y su tercer mejor amigo. Y ahora con esto sí podemos cubrir a todo el espacio. Entonces, los pasos que vamos a seguir son empezar viendo cuáles son las fórmulas para los θs, tratar de extenderlos a los amigos de los θs y después movernos a otra región. Tenemos un elemento acá que nos ayuda también, que es un automorfismo, que nos permite mandar la involución S a U y dejar T fijo. Y ese automorfismo nos ahorra un montón de trabajo, porque, por ejemplo, la pared sur, que es esta pared, es phi de la pared norte. Entonces, si encontramos la fórmula de la pared norte, nos basta usar el automorfismo y con eso encontramos por completo las fórmulas de la pared sur. Lo mismo nos va a pasar ahora. Vamos a tener 4 regiones en las que nos vamos a concentrar. Esta región, S0 por C, S2, S0 por C y S1, S2, S0 por C. Y después con el automorfismo vamos a haber conseguido las 4 otras regiones. Bien, como les venía contando, esta es la región que tiene las fórmulas más fáciles. ¿Por qué son las más fáciles? Porque de la misma manera que con la fórmula atómica que venía contando recién David, podemos escribir
a cada uno de los H de los titas como una combinación lineal de n de titas. Y son solamente titas, ni siquiera son amigos de los titas, no son elementos de otras regiones, son bastante contenidos. ¿Y cuáles son los titas que aparecen? Van a estar dados por este soporte. Entonces, acá traje un par de ejemplos de dos de las fórmulas, que dentro de todo son bastante accesibles. Un paso más que voy a ir es dibujarlas, para que se vea cómo se contienen en el diagrama. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, este es el dibujo de 1, 1, y este es la forma en la que dibujamos tita de 2, 2. La base de Karlstadt-Lustig para tita 2, 2 y 1, 1. Y acá lo que podemos ver es que pintamos el triángulo correspondiente a tita 1, 0, y lo elevamos y lo multiplicamos por b al cuadrado, y también tenemos a tita de 1, 1 representado en su triángulo correspondiente. Lo mismo pasa con la otra fórmula. Tenemos n de tita 0, 0, tenemos a tita 2, 0, dibujado así, etc. Lo podemos dibujar en el diagrama. Pero algo que es importante, en términos de cuán fácil es esto, es que todas estas fórmulas nos cayeron igual adentro de nuestra región favorita. Está todo contenido ahí. Así que dentro de todo es bastante accesible. Pero bueno, eso es un segundo paso. Por ahora tenemos la fórmula, queremos probar la fórmula. ¿Cómo hacemos para probar la fórmula? Vamos a usar el concepto de autodualidad. Entonces, vamos a tener un lema previo, que esto se prueba por inducción, así que no me voy a meter con esto. Y vamos a probar que las fórmulas que encontramos en realidad no son solamente un elemento del álgebra de Hecke, sino son un elemento de la base de Karlstadt-Lustig. Entonces, una vez que ya tengo la fórmula con la pinta que tiene que tener, me basta ver que es autodual. Eso es lo que vamos a hacer. Eso lo hacemos entonces por inducción. Suponemos que m más n son menores a un cierto elemento u. Entonces, por hipótesis inductiva, este elemento, esta persona y esta persona son autoduales. Lo mismo le pasa a esta persona por ser una combinación lineal de elementos autoduales. Entonces, a esta persona no le queda otra que ser Brad Pitt. Tiene que ser el elemento de la base de Karlstadt-Lustig, no le queda otra. Y así entonces probamos que efectivamente la fórmula que conseguimos es la fórmula de la base de Karlstadt-Lustig. Con eso hemos cumplido con los titas. ¿Qué pasa con el resto? Podemos encontrar también qué le pasa a los amiguitos de los titas, y eso lo podemos hacer por medio de la fórmula recurrente. Y lo que hacemos es, una vez que encontramos la fórmula de los titas, podemos ver qué le pasa a los elementos que siguen, que los que siguen en este caso que nos importa son los amigos de los titas. Y entonces vamos mirando en la fórmula que encontramos cuáles son los mus, y con eso sacamos estas tres fórmulas. Entonces, buenísimo. Hasta ahora tenemos nuestra región favorita. Nos falta ahora pasar a las otras tres componentes conexas. Y lo hacemos de la misma manera. Todo esto asusta un montón, pero esto es simplemente la región S0 de C, esto es S2, S0 de C, y esto es S1, S2, S0 de C. Entonces, lo probamos de la misma manera. Con la fórmula recurrente, como ya tenemos los elementos anteriores, podemos multiplicar a la izquierda o a la derecha por el elemento que sigue en términos de lo que nos convenga, y encontrar por medio del análisis de los mu qué le pasa a las fórmulas. Entonces, buenísimo. Hemos encontrado las fórmulas para toda la Big Region. Ahora nos toca pasar a la Thick Region, que esta era un poco más complicada. ¿Qué significa que es un poco más complicada? Ahora lo vamos a ver. Estos serán las paredes norte, sur, este y oeste. Y como les venía contando, la pared sur la podemos encontrar por medio del automorfismo simplemente sabiendo la pared norte. Y además, la pared oeste tiene una propiedad que nos es particularmente útil, que es que un elemento de la pared oeste es S2 por un elemento de la pared este. Entonces, gracias a la fórmula recurrente, puedo encontrar toda la pared oeste.
si sé cuáles son las fórmulas para la pared este. Entonces me voy a concentrar solamente en lo que pasa en la pared norte y en la pared este. Y con eso voy a encontrar el resto de la información. Bien. Tenemos entonces la fórmula de la pared norte. Les voy a contar un poco qué significa esta fórmula en términos de los diagramas, porque es un poco más fácil de entender. Esto significa que vamos a tener dos elementos de la pared norte, básicamente. También vamos a tener un elemento que siempre aparece solito, y vamos a tener dos que siempre aparecen juntos. Uno es un elemento de la pared este, y uno es un amiguito, un tita. Y ya acá en el segundo diagrama podemos ver que aparecen apareados, siempre aparecen juntos, y con el mismo coeficiente. Lo mismo podemos ver en otros casos un poco más abajo. Siempre tenemos dos elementos de la pared norte, siempre aparece uno solito, y siempre aparece el este y el amiguito del tita apareado. Esto ya nos muestra que esta fórmula es un poquitito más complicada que la que teníamos antes, porque antes solamente nos quedábamos en la misma región en la que estábamos. Acá ya estamos usando elementos de la pared norte, de la pared este, y estamos usando amigos de tita. Ya es un poco más complicado, pero todavía dentro de todo es manejable. No es tan feo, se ve bien dentro de todo. Es predecible de alguna manera. ¿Cómo hacemos para probar esto? De la misma manera que antes, con autodualidad. Y también de la misma manera que antes, una vez que encontramos la fórmula de un elemento de la pared norte, podemos encontrar el resto por medio de la fórmula recurrente, estudiando qué pasa con los mus. Entonces, les voy a mostrar esto con un poquito de más de detalle, qué significa. Las fórmulas que yo acabo de mostrar eran para los elementos 3K más 1, que son los elementos que estoy dibujando en este momento. Los 3K más 2 son las cruces. Entonces, tranquilamente, gracias a la fórmula recurrente, puedo encontrar las fórmulas de 3K más 2. Ahora, si de 3K más 2 yo quiero continuar, puedo continuar hacia la derecha o hacia la izquierda. También las dije al revés, tampoco sé la diferencia entre derecha e izquierda. Y a veces voy a tener que cruzar una pared verde y a veces voy a tener que cruzar una pared roja. Entonces, a veces voy a necesitar la fórmula que multiplica por HS0 y a veces la que multiplica por HS1. Por eso tengo dos fórmulas con los respectivos casos. Pero dentro de todo esto también es manejable porque fíjense que esto tiene 4 términos nada más. O sea, si yo me pongo a estudiar qué le pasa a los coeficientes de mu, solamente me quedo con un par de elementos que son dentro de todo accesibles. No tengo sumas muy grandes. Entonces, dentro de todo todavía estamos bien. Bien, entonces ahora hemos descubierto toda la pared norte. Gracias al automorfismo tenemos también la pared sur. Nos basta ver la pared este. Efectivamente, las fórmulas también son bastante accesibles porque solamente usan n's de cosas y también tienen un poco más o menos la pinta que tienen los X. Tocan un par de regiones, pero no abarcan todas. Son accesibles todavía. Y como veníamos prediciendo, justamente la pared oeste la podemos encontrar gracias a la este usando la fórmula recurrente. Una vez que tenemos la este, podemos estudiar los mus, y fíjense que ni siquiera tengo sumas acá. Esto es bastante fácil como fórmula. Bien, tenemos hasta ahora entonces la big region y la thick region, que eran las paredes horizontal y vertical. Me queda ahora ver qué le pasa a la thin region, a la región finita, que estas son voy a ver si me sale bien. No puedo. Noreste, ahí está, noreste, noroeste, sudeste y sudoeste. Sí. Bien, me voy a quedar con la pared noroeste y le voy a encontrar las fórmulas a eso. Una vez que encuentro las fórmulas a eso, voy a intentar reproducir las fórmulas del resto de esa misma pared. Voy a buscar la fórmula de un elemento, después con las recurrentes voy a intentar encontrar el resto de esa pared, y después con los automorfismos y todo el resto de las herramientas paso a las otras 3 paredes. Acá es que las fórmulas se van un poco de las manos.
Si alguien está familiarizado con esto, esta es la parte donde se ve que el W grafo no es localmente finito, y ese es el conflicto que estamos teniendo en este momento. Fíjense que esta fórmula es mucho más fea, pobrecita, porque no tiene la culpa, pero es mucho más fea que la que nos viene tocando hasta ahora. Acá no solamente tenemos n's, sino que tenemos d's, y tenemos u's, y tenemos elementos de la base de Castanlustig sueltos, y son de distintas regiones, porque tenemos titas, y tenemos de la pared oeste, y tenemos de todos lados. Acá se descontrola todo. Los D son en realidad un truncamiento de un N. Y los U's son un N más un truncamiento de otro N. Pero a fin de cuentas lo que está pasando es que esto se descontroló de una manera terrible. De hecho, estas las tenemos como conjeturas y no tenemos probadas estas fórmulas, pero están chequeadas vía Sage hasta K igual a 5. Dicho sea de paso, todas estas fórmulas las hemos encontrado con Sage. Bien, entonces, una vez que encontramos la fórmula de una, podemos encontrar el resto de la pared noroeste. Fíjense que acá también se nota el descontrol porque de golpe antes teníamos 3 o 4 sumas. Acá tenemos sumas en serio, en cada caso. Usando la fórmula recurrente, de golpe se nota también que esto crece de una forma mucho más masiva que antes. Entonces eso complica un poco el tipo de método que estábamos usando antes para demostrar estas cosas. Y una vez que tenemos toda la pared noroeste, nos podemos pasar a otra de las paredes, que es S0 por la pared noroeste, y con estas dos paredes, usando el automorfismo, encontramos las otras dos. Entonces, con esto podemos terminar de cerrar cuáles son todas las fórmulas de las 4 paredes. Sin embargo, como les vengo contando, estas son solamente conjeturas y no tenemos demostraciones para esto. Esto era lo último que les quería contar, entonces para finalizar me gustaría invitarlos, como esto tiene mucho más información de lo que se puede contar en una charla, si a alguien le interesa, si alguien tiene ganas de seguir hablando, me gustaría invitarlos a que lo hagamos, hablamos durante la semana y chusmeemos un poco, y o que vean el paper si no lo han visto todavía, porque es muy lindo y muy bello y tiene un montón de dibujitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, por la charla. Están las reacciones. ¿Pregunta? Abrimos los micrófonos. Este es tu momento, David, para devolver la mano. No le conviene porque él es colaborador también. Ah, bueno. No, yo quería consultar entonces, aprovechando, estos cálculos, digamos, estaban hechos para una álgebra. Al principio tú lo planteaste, no me percaté si era en general o para uno en particular. Esto es el caso B2 tilde. B2 tilde. Y después ya me imagino que uno quisiera seguir avanzando en otra y ya se pone realmente incontrolable. No sé. Sí, nos pasa lo mismo que venía contando David hace un ratito, que es que siempre las paredes, que nosotros ahora tenemos 2 tipos de paredes, en el caso, perdón, no le pedí permiso a la gata para hacer su escritorio, entonces va a aparecer como quiere, pero bueno, en este caso nosotros tenemos 2 tipos de paredes. En el caso AN, ahí está la región grande y hay una pared sola, un solo tipo de pared. Pero siempre pasa esto de que en las regiones grandes es bastante más controlable que en las regiones finas. Entonces en las regiones finas empieza a aparecer este caos. En términos del rango, esto es bastante dibujable porque lo venimos dibujando en dimensión 2. Si quisieras pasar a dimensión 3 y a dimensión 4, ya eso es bastante caótico en el caso de A3 y A4, así que va a ser más caótico en este caso, pero además perdemos esta habilidad de entender qué pasa en términos de dibujitos asibles a mano, entonces es un poco más difícil en todo sentido. Nadie dice que no sea asible, pero es un poco bastante más difícil. Perfecto, gracias.
¿Alguien más? Yo, ¿Pregunta? Sí, yo quería Ángel, hacer por una favor. pregunta. Y cuando trates de hacer el caso CN, Mm, la diferencia entre BN y CN en términos de grupos de Weil es una representación mm, particular, digamos, ¿sí? Que en el grado o en la dimensión del sistema de raíces, tú puedes determinar, digamos, cuál es un tipo y cuál otro. Grupísticamente el grupo es el mismo, ¿ah? Lo que cambia son las representaciones. ¿Qué esperas en esto, digamos, en el caso CN? ¿Cómo vas a diferenciar cuando estás en el caso CN y el caso BN a partir del álgebra? En términos de las fórmulas, realmente no tengo ni idea qué puede llegar a pasar en otros casos. A todo esto, paréntesis, David, te vi prender el micrófono, sentite libre de comentar lo que quieras. En términos de las fórmulas, no sé ni en este caso, ni si uno se quisiera meter en G2 o en cualquier otro caso, qué puede llegar a pasar. Es difícil de saber porque incluso si uno compara A2 con B2, ya hay una diferencia gigantesca. Entonces, no, realmente no tengo ni idea. No, yo solo quería aportar que claro, los grupos de Weil son lo mismo, pero los grupos de Weil afín son distintos y uno, o sea, esperar una relación entre los polinomios, yo creo que sería un poco optimista, aunque en realidad no los conocemos. Como dice Karina, es muy difícil de calcular en B3 tilde o en B4 tildes. Entonces, podría pasar, pero no hay ninguna razón para creer que pase. Y los casos especiales, los esporádicos, digamos, también son así de complicados. El F4, Ni Es idea. que, es que esos son el F4 finito o el afín. afín, digamos. Ah, O sea, están en el no, afín, pero en el finito es un poco lo que hay que hacer, digamos. Sí, no, pero no, no. tampoco es tan fácil, pero sí, no. El Sage igual se complica la cosa. No sé si Karina habrá hecho algún cálculo. No, incluso nos ha pasado en Sage que hemos tirado algunos de estos cálculos y se ha demorado por ahí 2 semanas Sage en devolvernos alguna que otra fórmula. O sea, es difícil. Claro. Uno puede tirar estas cosas en Sage y que te devuelva la pinta que tiene el polinomio, pero después de ahí uno construir una fórmula genérica que funcione siempre es difícil porque Sage justamente lo que hace es usar la recurrencia. Agarra el anterior y calcula el que sigue, agarra el anterior. Entonces, tratar de armar una fórmula es lo que es complicado porque es lo que, o sea, y de hecho hasta ahora no se había podido hacer, hasta el año pasado se pensaba que no era muy probable que se pudiera hacer, ¿no? Construir fórmulas para todo. Así que, ¿qué pasa en otros casos? Creo que nadie tiene ni idea, digamos, a esta altura. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Karina, entonces, y le damos las gracias nuevamente. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Sí, por favor. Sí. Y para empezar ahí a invitar a Carlos Vale, que hacerlo con anfitrión. pero Estoy, de la tablet creo que aparezco, no sé cómo aparezco, A ver. quizá hay dos Carlos Parra, pero el que no tiene video. ahí te hice coanfitrión de uno y... Oh, lo hice Al antes. final aparece Carlos Parras sin micrófono. Eso. Ah, creo que me equivoqué, te dice, Carlos te dice anfitrión, así que ahora ya no puedo yo nombrar a alguien más como... Ah, entonces lo tengo que hacer yo. Sí, nómbrame, a ver. O devuélvele la mano. O podéis pedirlo de vuelta. Podéis pedir ser... Carlos, estar en mejor el anfitrión. devuélvele el anfitrión a Sebastián. ¿Sabes cómo? Vale. La verdad estoy perdido aquí ya. En participantes, En participantes y arriba Sebastián encuentra a más. Sebastián Reyes más y Hacer anfitrión. a ser anfitrión. Eso. Vale. Cambiar de anfitrión. Listo. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, el último, por favor. Ahí está de coanfitrión en los dos, me parece. A ver. No, Todavía no puedo. dame un segundo.
Ah, aquí te encontré. Listo, ahí estás de coanfitrión los dos. Ahora deberías poder. Vale, gracias. Un segundito. Bueno, ustedes dicen. Ah, ya está listo ya. Sí. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con nuestra tercera y la última charla para esta primera jornada de esta sesión. Entonces, un agrado presentar a Carlos Parra, directo desde el Fenway Park. Ahí. Bueno, en Sí. realidad está en Valdivia. Que nos va a hablar ahí bueno, él es de la Universidad Austral de Chile y nos habla de torsion classes which are enveloping, pre-enveloping. Muchas gracias, Vale. Carlos. Adelante, por favor. Gracias, Daniel. Y bueno, gracias a todos por la oportunidad de poderles hablar de clases de torsión que son preenvolventes. Este es un trabajo en conjunto con Manuel Saurín de la Universidad de Murcia, en España, y Simone Virilli de la Universidad de Udinese, en Italia. Comienzo, antes de poder hablar del problema, necesito conversar sobre ciertas nociones para que se pueda entender el problema, para que no sea algo inalcanzable o inimaginable, ¿no? de qué es lo que uno aborda. Entonces, esta presentación estará dividida en una primera instancia. Daré algunas definiciones, las suficientes para entender las preguntas que abordamos en este trabajo, y algunos resultados que involucran a clases preenvolventes y los respectivos duales a clases precubridoras, por así decirlo. Y por último, algunas referencias por si quieren estar al tanto de lo que vamos a conversar ahora mismo. Entonces, en primera instancia, yo voy aquí a plantar la vara bien alta y espero que al menos vosotros se manejen con el concepto de categoría. Entonces, el concepto de categoría, una categoría, pues digamos que es una terna de objetos, morfismos y una regla de composición que hace que estos morfismos estén bien relacionados de la forma usual con que uno ha trabajado en matemática. Y bueno, hay muchísimas categorías. Por ejemplo, está la categoría de conjuntos, está la categoría de espacios topológicos, está la categoría de grupos, está la categoría de anillos, y bla, 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 ¿no? Un montón de categorías. Entonces, de todas estas categorías, pues hay algunas que tienen un poco de interés algebraico, ¿no? Desde cierto punto de vista. Y esas son las que se conocen como categorías abelianas. ¿Y qué es una categoría abeliana? Pues una categoría abeliana es una categoría donde los morfismos tienen propiedades deseables desde el punto de vista algebraico, es decir, estos morfismos tienen núcleos, tienen conúcleos, tienen imagen y una buena relación entre ellos, en el sentido de que el conjunto de morfismo entre dos objetos forma un grupo abeliano. En ese sentido es que tiene buena relación entre ellos. Bueno, a través de estas slides o notas, como queréis decirlo, el símbolo A va a denotar una categoría abeliana, y para cualesquiera dos objetos de la categoría abeliana, el conjunto de morfismo entre ellos dos lo vamos a denotar por simplicidad de esta forma, ¿no? El A de la categoría y los dos objetos en cuestión. Además, para una clase de objeto X, vamos a definir el ortogonal a la derecha de esta clase, como todos los objetos que son ortogonales con respecto al funtor home, a la derecha, ¿vale? Y acá cuando digo que es cero me refiero al grupo abeliano trivial, ¿no? El que tiene un solo elemento. Y lo mismo, definimos las clases ortogonales a la derecha de la clase X, perdón, a la izquierda, en este caso sería a la izquierda de la clase X, de la misma manera como está reflejado allí. Bueno, lo cierto es que hay una cierta jerarquía entre categorías abelianas introducidas por Grothendieck, ¿no? Que es la que les voy a comentar a continuación. Y digamos que el piso está, bueno, el piso dentro de las importantes, ¿no? Evidentemente las que no satisfagan esta condición están por abajo. Pero sí hay como una cierta jerarquía, este es como, no sé, el primer soldadito ahí que manda en el ejército serían las AB3. Y las AB3 son categorías que son co-complete, que serían
aquellas categorías donde todo diagrama tiene un colímite. Lo que ocurre es que en el caso de las categorías abelianas es suficiente con que tenga coproductos para cualquier familia de objetos que tú tengas en ella. Después subimos el rango y nos vamos a las categorías abelianas AB4, que son aquellas que son AB3 y que cuando tomamos coproductos de sucesiones exactas, nos da una sucesión exacta. Y eso se le conoce con que tiene coproductos exactos. Eso sería una categoría AB4. Después nos vamos a la AB5 y estas son las categorías AB3, donde cuando tenemos un sistema directo de sucesiones exactas cortas, el límite directo de estas sucesiones exactas cortas te vuelve a dar una sucesión exacta corta. Y eso se conoce con que tenga exact direct colimits. ¿Vale? Y después nos vamos ya a unas categorías con más riqueza desde cierto punto de vista algebraico, que son las categorías de Grothendieck, que son aquellas que son AB5 y que tiene un generador en el sentido de que el funtor covariante es fiel. ¿Vale? Después ya estamos aquí en un contexto un poquito más amplio, que son las categorías de módulos, que estas se pueden decir que son como las generales de todas estas categorías abelianas. Y las categorías de módulos, pues son aquellas categorías que tienen un progenerator. Un progenerator en una categoría abeliana es un generador proyectivo y finitamente presentado. Es un objeto que con estas tres características dentro de una categoría abeliana. Y ese tipo de categorías pues son equivalentes a las categorías de módulos que usualmente uno estudia. Y claro, el rango o la jerarquía está, ¿no?, en que toda categoría de módulo es de Grothendieck, toda de Grothendieck es AB5, toda AB5 es AB4, toda AB4 es AB3. En ese sentido es que está la jerarquía, ¿vale? Bien, ahora vamos a estudiar lo que serían cubiertas y envolturas. Acá la filosofía del asunto entre las cubiertas y las envolturas es que tú tienes tu categoría abeliana, una cosa así un poquito extraña, tu categoría abeliana A, y puede que dentro de tu categoría tú tengas cierto control de unos objetos que podemos llamar X. Entonces la idea es que a través de aproximaciones buenas que puedas hacer desde esta clase al resto de los objetos que probablemente no tienes control, ¿vale? Ya sean aproximaciones desde objetos de la clase hasta el objeto que tú quieres sacar información o viceversa, desde el objeto que tú quieres sacar información hasta objetos de la clase, pues la idea es que la información que tenga nuestra clase X, tú puedas sacar algún indicio o algunas propiedades para el resto de los objetos que caen fuera, por así decirlo. No sé cuántos podrás, los que puedas, pues vas a tener nueva información y es eso en lo que se usa las definiciones de cubiertas y envolturas, ¿vale? La finalidad es esa, es tratar de transmitir información de algo conocido a algo que no conozco y a ver qué pasa. Si saco información, chévere, y si no, pues nos ingeniamos con otras herramientas algebraicas. Igual hay bastantes. Bueno, la cosa es que en una categoría abeliana, un morfismo que va desde un objeto X a un objeto Y, voy a decir que es minimal a la izquierda si cada morfismo, si que yo tenga que vaya desde Y hasta Y, tal que esta composición nos dé el original, el phi, pues esto necesariamente es un isomorfismo. A grosso modo, lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo aquí de X a Y nuestro morfismo phi, y aquí vuelvo a colocar nuestro morfismo phi, pues evidentemente aquí la identidad completa este diagrama, es decir, hace que esta composición, la única que hay allí sea phi, es decir, ese diagrama es conmutativo, pero claro, que sea la identidad, pueden haber muchos más morfismos que completen nuestro diagrama. Entonces, lo que pide para que sea left minimal es que, está bien, pueden haber más, pero lo que vayas a poner sea un isomorfismo. Eso significa left minimal. Bueno, de manera dual, es decir, en la categoría opuesta, recordar que si tiene una categoría abeliana, su opuesta también es abeliana, pues tenemos el concepto minimal a la derecha, ¿vale?
y ahora empezamos con las definiciones de X preenvoltura. Entonces, sea X una subcategoría de A, y tenemos un morfismo que va desde un objeto fijo a un objeto de la clase, que lo llamo X sub M. Entonces, yo voy a decir que ese morfismo es una X preenvoltura, si para cualquier objeto de la clase, pues el morfismo inducido, este que está acá, es sobreyectivo. Ahora voy a explicar qué es lo que quiero decir con eso. Ya va, un segundito. A ver, yo tenía mi morfismo phi que iba desde, desde M hasta XM. Este era el phi. Entonces yo ahora recordar que este señor está en mi clase y yo ahora me estoy dando otro objeto en la clase. Y estoy considerando el funtor contravariante, ¿vale? Se lo estoy aplicando a este morfismo. Como es contravariante, pues invierto la flecha, te quedaría un morfismo que va de XMY hasta A de MY, donde a cada morfismo G, aquí este morfismo, el G iría desde XM hasta Y. Recordar que desde M hasta XM tienen phi, pues es natural hacer esta composición y eso es lo que hace este morfismo. Lo manda a esta composición, que sería phi compuesto con G. ¿Vale? Este es el morfismo. Y yo estoy diciendo que este es sobreyectivo. Este es sobreyectivo, aquí en el sentido de toda la vida, ¿no? Porque esto es una función de toda la vida. Aquí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que significa que esta cosa sea sobreyectiva? Bueno, lo que significa es que el morfismo este que yo tenía, desde M a XM, que era phi, cada vez que yo me doy un morfismo a un objeto de la clase X, el que sea, pues esto se completa, el diagrama se completa. Es decir, logras garantizar la existencia de un G que hace que este diagrama se conmute. Y esto es lo que se llama una buena aproximación del objeto M a los objetos de la clase. Y por eso se le llama X preenvoltura. ¿Vale? Eso es a grosso modo lo que está diciendo. Bueno, dentro de estas X preenvoltura, pues hay algunas que tienen más propiedades. Por ejemplo, las que serían X preenvoltura semiespeciales, sería la traducción. Y son aquellas que son X preenvoltura y que además que el conúcleo de la preenvoltura esté en esta clase, y esta clase es la que se conoce como, serían todos los objetos de la categoría A, tales que el X1, aquí sería el grupo formado por todas las extensiones entre A y los elementos de X nos da 0. Y esto, digo grupo entre comillas porque esto pasaría para todo X en X. Y digo grupo entre comillas porque, dado una categoría abeliana arbitraria, las extensiones entre dos objetos puede que no formen un conjunto. Entonces, claro, grupo es un conjunto con ciertos axiomas. Entonces, digo, entre comillas, ¿no? Este señor es el grupo. En nuestro caso, como estamos interesados que esto sea 0, bueno, evidentemente lo es, ¿no? Esto sí podemos hablar que nos dé el grupo 0, pero en teoría puede que no lo sea. Bueno, de manera similar están las X preenvolturas especiales, que son justamente las X preenvolturas semiespeciales, que son monomórficas, ¿no? Que es decir, que el núcleo vale 0. Y después están las X envolturas, que son aquellas X preenvolturas que son minimales a la izquierda, ¿vale? Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tú agarras una categoría de Grothendieck, la que tú quieras, Grothendieck Category, y colocas la clase X, los objetos inyectivos de la categoría, pues todo objeto de la categoría de Grothendieck tiene una envelope, no sé cómo sería allí, pero como es algo complejo de decir, entonces uno suele ponerle nombre a las envolturas a medida que conoce los objetos de la clase. Entonces eso se le conoce como envoltura inyectiva. Después, por ejemplo, si la categoría de Grothendieck es, por ejemplo, localmente finitamente presentada, entonces agarras, hay unos objetos bien interesantes allí que son los puros inyectivos, y está demostrado que todo objeto tiene una envoltura pura inyectiva en este tipo de categorías. Bueno, uno va adaptando el nombre a medida que conoce la descripción de los objetos que forman la clase. Uno trata de jugar con eso para que no parezca que uno estuviese hablando como, no sé, raro.
desde cierto punto de vista. Bueno, la cosa es que si X es tal que todo objeto tiene una X preenvoltura semiespecial, preenvoltura especial o envoltura, pues uno dice que la X es preenvolvente, respectivamente preenvolvente semiespecial, respectivamente preenvolvente especial y respectivamente envolvente. Y bueno, las definiciones duales pues serían estas primeras 4 a nivel de morfismos y las otras 4 a nivel de clases, ¿no? Clases o subcategories, como queráis, que serían las X precubiertas semiespeciales, X precubiertas especiales, las X cubiertas, precubridoras semiespeciales, precubridoras especiales y cubridoras, por así decirlo, ¿no? Que serían las definiciones duales que acabo de mencionar anteriormente. Y ahora viene el concepto de pares de torsión. Entonces, ¿qué es un par de torsión en una categoría abeliana? Bueno, un par de torsión es un par de clases que son cerradas, que son plenas, es decir, son cerradas bajo isomorfismo, y este par de clases son llamadas la de la izquierda clase de torsión y la de la derecha clase libre de torsión. ¿Y cuál es la característica? Que es que se cumplen estas dos igualdades, y lo que te está diciendo es que no hay morfismos entre los objetos de T y los objetos de F. Y esto caracteriza digamos, es la propiedad que caracteriza los elementos que estén en la clase de torsión y en la clase libre de torsión. Y una condición extra es que cualquier objeto de la categoría A, tú logras construir una sucesión exacta de esta forma, donde este objeto está en la clase de torsión y este objeto está en la clase libre de torsión. Desde cierto punto de vista, lo que hacen los pares de torsión, nuevamente, es que si tú tienes una categoría abeliana, la que sea, los pares de torsión lo que te hacen es que te particionan tu categoría en dos clases que por lo general son bastante conocidas. Los objetos que están en la clase de torsión y los objetos libres de torsión. Y lo hace de una manera en que todo objeto de la categoría tiene una aproximación a la izquierda desde un objeto de la clase de torsión hasta este, y desde el objeto en cuestión a un objeto de la clase libre de torsión. Y tiene una buena relación estas aproximaciones, en el sentido de que si aquí tuviese otro objeto con una aproximación por acá, que se aproxima desde este lado de T, y tengo otro objeto a donde se proyecta, la cosa es que cualquier morfismo que tú tengas acá, si lo llamas F entre esos dos objetos, también vas a tener morfismos entre las respectivas aproximaciones, de tal forma de que los diagramas son conmutativos. En ese sentido es que ayuda. Entonces, los pares de torsión te ayudan a comprender un poco ciertas información que tienen tus objetos, pero siempre y cuando tú tengas o bien controlado lo que serían los objetos de torsión y bien controlados los objetos libres de torsión. Y de hecho, están buenas estas aproximaciones. Bueno, les doy el ejemplo y después les hablo de las buenas aproximaciones. Por ejemplo, en la categoría de grupos abelianos, recordar que la categoría de grupos abelianos son los Z-mod, ¿no? Es una categoría de módulos con el anillo Z. Y si agarran los grupos abelianos de torsión y agarran los grupos abelianos libres de torsión, pues eso es un par de torsión. Y de hecho, los pares de torsión vienen motivados de acá, de los grupos abelianos. Así que no hay más. La cosa es que toda clase de torsión, si tú tienes una torsión class, pues uno puede ver, de hecho, que esta es, voy a colocar aquí pre-covering, pero de hecho creo que es mucho más fuerte, si mi memoria no falla, es covering, y toda torsion free class, un momento, toda torsion free class es y de hecho, pre-enveloping, y creo que es enveloping, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, aquí como matemáticos que ya somos y curiosos, bueno, como esto yo lo tengo garantizado, digo, bueno, cuando esta señora es pre-enveloping, esta es la pregunta natural, y cuando esta señora es pre-covering, ¿no? Como buenos matemáticos que somos, nos preguntamos qué pasa con los dos. Y la cosa es que esas son las preguntas que abordamos, ¿no? Cuando una clase de torsión en una categoría abeliana arbitraria es pre-enveloping, y
equivalentemente, que sería su pregunta dual, cuando una clase libre de torsión en una categoría abeliana es precurrent. La cosa es que esto ya había sido estudiado, pero ha sido estudiado para categorías con buenísimas propiedades, o sea, las generales de todas las abelianas. Ese es el detalle. Y entonces esto fue estudiado en primera instancia por Angeleri, Tonolo y Trilifat. De hecho, Angeleri cuando la jornada se hizo en Valdivia hace 3 años, creo, Angeleri fue una de las plenaristas, creo que fue la conferencia inaugural de las jornadas. Y bueno, ellos demostraron que cuando tú tienes una clase de torsión en la categoría de remódulo, se satisface lo siguiente. Estoy tachando de negro porque es lo que estoy borrando. Si tienes una clase tilting, esto que sea cerrado bajo producto, en el caso tilting es trivial, así que lo borro, pues es equivalente a que todo módulo tenga una T preenvoltura especial. Es decir, que las clases tilting son justamente las special preenveloping en la categoría de módulos. Posteriormente, Angeleri, March y Vittoria en el 2015, un trabajo famoso de Tilting Modules, demostraron que, bueno, podemos quitarle esas condiciones de quasi-tilting y la cosa sigue funcionando. Y más aún, llegan a este resultado que te caracteriza cuáles son las clases libres de torsión, que son semi-special precovering o special precovering, que son justamente las quasi-cotilting class o cotilting class. Todavía no voy a hablar de qué sería tilting class y cotilting class porque lo voy a decir en un contexto un poquito más abstracto. Y ya les voy a contar el por qué lo voy a mencionar así. Pero la cosa es que posteriormente a este resultado, Breas Senlica en el 2018 y Shan Wei en el 2017, por pruebas distintas, demostraron que no solamente eran semi-special pre-covering acá, ¿no? Sino que uno puede decir más y puede agregar la palabra covering, que es mucho más fuerte. Todo esto en categorías de módulos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno se va al contexto de categorías arbitrarias, ¿no? Que es lo que abelianas en general, porque recuerden, las categorías de módulos son las que tienen propiedades, o sea, son categorías muy ricas en el sentido de que ahí hay de todo, ¿no? Todas las definiciones clásicas están a disposición. Bueno, en el caso de categorías abelianas en general, no es cierto. Y entonces una primera propiedad que vimos es que si tú tienes T una pre-enveloping class, nosotros demostramos que bajo esta hipótesis, uno puede demostrar que la sub de T va a ser una subcategoría reflexiva de la categoría abeliana en cuestión. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que el funtor inclusión a tu categoría abeliana tiene un adjunto por izquierda. Y este adjunto por izquierda es el que te permite, desde cierto punto de vista, construir las preenvolturas, desde cierto punto de vista, porque aquí viene una sutileza. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque si yo ahora agarro un objeto de mi categoría inicial y le aplico el funtor adjunto, el sigma, pues esto me va a dar un objeto que está en sub de T. Y aquí sub de T, entiéndase que son aquellos objetos que son subobjetos de alguien que está en T, ¿no? Entonces, como está en sub de T, pues nada, garantizamos la existencia de un T en T, tal que sigma de A pues se mete monomórficamente en alguien de T. Bien, bueno, la cosa es que si tú tuvieses una preenvoltura acá, si tú tuvieses una preenvoltura acá, la que fuese, llámala, no sé, T-gorro, pues automáticamente, por definición de preenvoltura, esto se factorizaría de aquí para allá, y la cosa es que como este es un monomorfismo, este es un monomorfismo. Así que eso me hace pensar que si tuviese preenvolturas en la categoría sub de T, puedo pensar que son monomórficas, y este morfismo yo lo puedo llamar alfa, y después este morfismo que vive en la categoría sub de T, me lo puedo llevar a la categoría abeliana a través del funtor inclusión. Si hago eso, pues a esto me va a quedar que esto va a parar a iota de alfa de iota de T. Y la cosa es que ahora yo tengo la unidad de la adjunción y tengo un morfismo canónico acá. Y esta es la clave del asunto. Si yo lograse garantizar que este señor va a ser un epimorfismo, pues automáticamente la composición
que estoy buscando, esta composición va a ser justamente la preenvoltura que estoy buscando. Y la cosa es que está garantizado siempre y cuando esta clase sea cerrada bajo cocientes, que es justamente en el caso que estamos, porque toda torsion class es cerrado bajo cocientes. Así que ese es más o menos el truco de por qué podemos jugar con este asunto. Sin embargo, como queremos que estos resultados, en algún momento, sea lo que sea, que nos dé, se tienen que parecer a los resultados de Angeleri, Tonolo, Trillifa, Vittoria, Marx, todos los que mencioné anteriormente. Y, a ver, espérense aquí un momento, te quedan 6 minutos, incluye el tiempo. Vale, va a ser rapidito. Bueno, la cosa está en que nos tocó definir, por lo menos en categorías de o sea, hasta Grothendieck. O sea, recuerden que toda categoría de módulos es en particular de Grothendieck, toda de módulos es en particular de Grothendieck. Hasta Grothendieck, por ejemplo, una clase de torsión o un objeto tilting, digámoslo así, un objeto tilting es esto que está acá, es un objeto que satisface esta igualdad, donde, pongámoslo aquí, Y, donde generados me refiero a que es el cociente de todos los coproductos de copias de B para cualquier conjunto alfa, ¿no? Hasta Grothendieck. El problema es que cuando uno se lleva esta definición a categorías abelianas, entonces esta definición de tilting, la cosa aquí en abelianas, pues no cuadran. ¿Por qué no cuadran? Porque en Grothendieck tú tienes suficientes inyectivos, y como tienes suficientes inyectivos, estos inyectivos van a ser ortogonales a LEDs, y eso quiere decir que los inyectivos van a caer dentro de tu clase de torsión tilting. En abelianas, pues no tienes garantizado de que existan suficientes inyectivos, así que no es una buena definición usar la definición de Colpi en general para categorías abelianas. Así que uno define, o sea, introduce una nueva definición de tilting, que sería que pase esta situación, más que la respectiva clase sea, esto se le llama cogenerating, y eso significa que todo objeto se mete dentro de un objeto que sea tilting, y con esta definición fue que logramos, que es la definición que aparece acá, fue que logramos demostrar este teorema, el teorema 4 que está acá, usando previamente que se demuestra que todos los objetos tilting son edge universales, cosa que pasa en las categorías de módulos o en las categorías de Grothendieck sin ningún problema, pero en general no se tenía certeza de eso. Y este resultado, pues evidentemente generaliza los resultados dichos anteriormente, y la única condición que imponemos es la categoría esta sub de T sea reflectiva, que es una condición necesaria, y que tenga un epigenerator, que son condiciones bastante sencillas de cumplir. De hecho, para que sub de T tenga un epigenerator, basta con que A lo tenga, y automáticamente se generaliza. Y evidentemente tenemos el dual con unas condiciones un poquito más, no tan fuertes desde el punto de vista a estar trabajando con categorías de Grothendieck, son bastante pequeñas de satisfacer, y este dual nos permite generalizar el teorema de Breas y no me acuerdo los nombres porque son bastante particular para categorías de Grothendieck, ¿no? Y bueno, eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por charla. Justo en tiempo. Gracias. Queda un poquito de tiempo para preguntas antes, creo, estamos a las 6 de la plenaria, así que todavía tenemos tiempo para preguntas. ¿Puedo yo? Por favor, Sinem. Porque no tengo mano para levantar. No, pero ya está. No, sí tengo. Sí. Muy bien. En algún momento también mencioné, pero este resultado, o sea, yo había escuchado, había visto últimamente ese de categoría abeliana, de clases de torsión D, etcétera, en vez de así hacer resolución, o sea, algo de abelian categoría y de torsión clase. Ajá. O sea, si sabes de algo en esa dirección.
O, No. o sea, yo vi Honesta, ajá. un artículo del Jorgensen creo que este año submitió, era sobre clases de pares de torsión o de torsión en categoría abeliana, de abeliana, algo así, donde de un entero. Ya, bueno, yo no he visto, o sea, sí, lo más parecido que he visto es un resultado que quizás va por esos estilos de tres chinos que ni idea cómo se deletrea, y más o menos lo que hacen es, a ver, si tú partes de una categoría abeliana y tienes aquí un par de torsión, entonces tú vas a tener, bueno, consideras la T-estructura de Haplo-Reiten-Smallon, ¿no? En la categoría derivada. Entonces en esta derivada vas a tener un corazón donde tienes un par de torsión, ¿no? El par de torsión respectivo es F de 1, sorry, F de 1 y T de 0, ¿no? Y T de 0, si no me equivoco. Sí, T de 0. Bueno, entonces a partir de un par de torsión, tú aplicas y vas a obtener una nueva categoría abeliana y un nuevo par de torsión. Entonces tú dices, ah, bueno, ni corto ni perezoso, iteremos a ver qué pasa, ¿no? Entonces vas a tener un nuevo corazón con otro par de torsión que tienes en teoría bien controlado, que sería T de 1, T de 1 y F de 1, ¿no? Y entonces hay resultados que cuando partes, por ejemplo, con pares de torsión tilting o cotilting, y bueno, ciertas condiciones que debes imponer, pues esto es equivalente a la categoría A de 1. O sea, que el corazón nuevo de este proceso iterativo lo que haces es que vuelves, pero en general no es así. O sea, hay ejemplos bastante patológicos donde no vuelves. Y hay un artículo de unos chinos que demuestran o establecen condiciones sobre el par de torsión que garantizan que se mantiene esto y que no solamente son los tilting y cotilting, y salen unas extensiones un poquito más largas. Eso es lo más largo que he escuchado que se usan los pares de torsión, en ese sentido. Pero jamás no lo he leído así con profundidad en el sentido que tú mencionas. Ya, vale. Ya, Gracias. eso. Vale, de nada, Sinen, sorry que no te pueda responder como tú quieres. No, ya me respondiste. Gracias. Muy bien, vale. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Si no, le damos las gracias entonces a Carlos nuevamente por su charla. Vale. Y creo que con esto terminamos la primera parte de o sea, sí, el primer día de esta sesión. Continuamos mañana con 3 charlas más y a la misma hora. Todavía no sé cuál es el canal, creo que lo van a enviar por correo. El mismo link. ¿El mismo link? Ya, El mismo perfecto. link, sí, Que mismo dijeron que los iban a ir cambiando, entonces por eso. No, Entonces, igual. ya, que se mantiene, perfecto. Y una pregunta, ahora tenemos supuestamente un ratito de receso antes de la charla grande. Hay un ¿Y café. el café tiene un enlace también o es un café metafórico? Metafórico me parece. Okay. Me parece que no hay enlace para el café. A ver, voy a checar. Sí, una buena pregunta. Si no, nos quedamos aquí. Le digo en un segundo. Sí, no hay. No, ya de aquí directo a la plenaria. Ok, genial. Muchas gracias. Y muchas gracias por la organización. No, gracias a ustedes. Bien. Hasta mañana. Eso. Bueno, nos vemos. pues nada. Chao, chao. Gracias por todo. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta Chao. mañana. Chao.